La afición del Burgos está de enhorabuena. Tanto el primer equipo como el Burgos Promesas han finalizado con éxito la presente temporada. En plena celebración por el reciente histórico ascenso del Burgos a Segunda División, el filial blanquinegro ha consumado la promoción a Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español a partir del próximo curso, tras imponerse 2-1 en la fase final al Mirandés B. En diciembre de 2019, Franco Caselli asumía la presidencia del Burgos. El mandatario argentino, nada más aterrizar en la capital burgalesa, confiaba la dirección deportiva de la entidad al exfutbolista Miguel Pérez Cuesta, conocido futbolísticamente como Michu. Con ambos en la estructura del club, el Burgos finalizaba la temporada 2019-2020 en octava posición del Grupo 2 de Segunda División B, un resultado nada ilusionante de cara al futuro más próximo. En este contexto, la apuesta deportiva efectuada para la presente temporada cristalizaba en el ascenso a la categoría de plata como único objetivo. Tras 19 años entre tercera y segunda división B, la ilusión regresaba a Burgos. A la continuidad de los principales baluartes de la anterior temporada, se unía la contratación de jugadores con un nivel y una calidad futbolística excelsa. En este sentido, sirvan de ejemplo futbolistas como Marcelo Barovero, Unai Elguezábal y Saúl Berjón. Tal fue la puesta en marcha del proyecto que en mayo de 2020 Franco Caselli y José Luis Fernández Manzanedo, presidente del Club Deportivo Burgos Promesas 2000, firmaban un acuerdo de filialidad hasta el año 2034, a fin de aunar toda la fuerza por el bien de la ciudad de Burgos en general y el fútbol local en particular, tal y como rezaba el comunicado conjunto emitido para ambas entidades. De esta manera, el propósito del club no pasaba únicamente por conseguir el ascenso a segunda, sino por establecer un plan de cantera y con ello disponer de un filial en la futura Segunda Federación. No obstante, cuando todo proseguía por el camino trazado, un mal comienzo de temporada tanto del primer equipo como del Promesas ponía en duda la fiabilidad del proyecto. En el mes de noviembre, con la afición sumida en un mar de dudas ante la incertidumbre por el devenir del equipo, el conjunto blanquinegro lograba revertir la situación y marcharse al parón navideño en segunda posición del Grupo 1B, igualado a 14 puntos con la Unión Popular Langreo y el Real Valladolid Promesas, tras cosechar 8 puntos en los últimos 4 partidos disputados en 2020. Sin embargo, el gran momento de la primera plantilla no se correspondía con el rendimiento del Promesas, puesto que despedía el año en séptima posición y por tanto fuera de los puestos por el ascenso a Segunda Federación, consecuencia de sumar únicamente 11 puntos en las 10 jornadas disputadas hasta el momento. A mediados de enero, apenas 8 meses después del inicio del convenio entre el Burgos y el Burgos Promesas, el proyecto recibía un fuerte revés. A consecuencia de las disparidades económicas, la buena relación entre las dos directivas parecía llegar a su fin. El Promesas cumplía con su amenaza ante la deuda económica existente y echaba de la ciudad deportiva de Castañares al primer equipo. En pleno cruce de acusaciones y con gran incertidumbre respecto al futuro del convenio, el año 2021 comenzaba de la mejor manera posible para ambos clubes en el plano deportivo. En dinámica ascendente, el Burgos iniciaba el mes de enero con la misma regularidad. 4 victorias y un empate permitían al conjunto blanquinegro alcanzar los 9 encuentros consecutivos sin perder. No obstante, la racha como invicto llegaba a su fin en la jornada 14, cuando el Marino de Luanco se imponía al cuadro dirigido por Julián Calero con un contundente 3-0. Tras el varapalo, 4 victorias consecutivas otorgaban el liderato final del Grupo 1B al club blanquinegro, con 8 puntos de distancia sobre el segundo. Tal fue el rendimiento de la Burgati durante el 2021 que, con ello, lograba finalizar la primera fase de la temporada con la cuarta puntuación más alta de Segunda B. Juanma García despuntaba entre los máximos goleadores de la categoría con 8 tantos y Marcelo Barovero comparecía entre los porteros con mejor coeficiente. Respecto al Burgos Promesas, consecuencia de la mala situación deportiva y de los diferentes desacuerdos entre las directivas de Burgos y Burgos Promesas 2000, el equipo sufría en el mes de enero una fuerte reestructuración en el plano deportivo. Con la destitución de Óscar Foschi, Carlos Aguilera se hacía cargo del banquillo. Junto al técnico burgalés, viejos conocidos en Castañares como David Mota, Dava, Marcos Moyano, Miguel Casado y Óscar Ortega regresaban a la plantilla. A ellos se sumaba Andrés González, quien fuera capitán del Burgos años atrás. El profundo cambio en la plantilla, pese a sembrar serias dudas, daba sus frutos a las primeras de cambio. Con Carlos Aguilera en el banquillo, el Burgos Promesas tan solo se veía superado por la Gimnástica Segoviana hasta la finalización de la primera fase. Al hilo, tras dicho encuentro, una dinámica de 7 partidos consecutivos sin caer derrotado le permitía finalizar en segunda posición del Grupo 8B con 40 puntos. Sin duda, el equipo había reaccionado de manera excepcional ante los problemas, consagrándose como la revelación del campeonato. La segunda fase se presentaba tan complicada como fundamental a la hora de conocer el verdadero nivel de ambas plantillas y la fiabilidad de sus aspiraciones al ascenso.
El camino del Burgos en el grupo 1 comenzaba con empate a 0 ante el Zamora en el Ruta de la Plata. Tras dicho encuentro, los de Julián Calero cerraban la primera vuelta de la segunda fase con una victoria ante Unionistas y un empate ante el Celta B. Posteriormente, con 2 victorias ante Zamora y Celta B y una derrota ante Unionistas, la Burgati daba por finalizada la segunda fase. Consecuencia del gran rendimiento evidenciado, el Burgos se plantaba en la fase final por el ascenso a Segunda División como primero del grupo 1 con 50 puntos, por delante del Celta B con 40 y del Zamora con 40. Pese a la gran dinámica atravesada por el filial durante el final de la primera fase, iniciaba el camino hacia el ascenso directo con 2 duras derrotas ante Atlético Astorga y Palencia Cristo Atlético. Sin opciones por lograr la promoción directa, el Promesas conseguía reponerse y concluir la fase 2 con 8 puntos en los últimos 4 encuentros, resultados más que suficientes para afrontar la fase final como cuarto clasificado con 48 puntos y 1,71 de coeficiente. Junto con la Unión Deportiva Ibiza, la Real Sociedad B y el Club Deportivo Badajoz, el Burgos partía como uno de los favoritos al ascenso de categoría. Ante el reto de regresar a Segunda División, los de Julián Calero respondían con apuros en la primera eliminatoria y comenzaban la tercera fase con una ajustada victoria ante el Calahorra. A 90 minutos del hito, el sorteo le emparejaba con el Bilbao Athletic en la final, quien había vencido 2-1 en semifinales al Celta B. El duelo, al igual que la semifinal, llegaba a la prórroga, donde los blanquinegros contaban con la ventaja de lograr el ascenso si el partido acababa en tablas al término de los 120 minutos. No obstante, Saúl Berjón materializaba en el 108 un tanto que finalmente permitía al Burgos celebrar el añorado ascenso a la categoría de plata. El objetivo se cumplía y el júbilo invadía la capital burgalesa. Exento hasta la semifinal, el combinado de Carlos Aguilera vencía en Castañares al Júpiter Leones por 2-1. Con la mente puesta en la final, tras la victoria del Mirandés B en Astorga, el derbi burgalés por un puesto en Segunda Federación se convertía en realidad. En casa y ante la afición blanquinegra, el Promesas lograba el ansiado ascenso tras imponerse al filial rojillo por 2-1 en un agónico final, en el que Gorka Giralt detenía en el 125 un penalti al delantero visitante Alfredo Sualdea. La promoción quedaba certificada, el Promesas se convertía en equipo de Segunda Federación, todo ello tras superar los graves problemas económicos y una profunda reestructuración de la plantilla a mediados de temporada. Un sueño sin duda hecho realidad. Materializados en 2 ascensos, un proyecto iniciado en diciembre de 2019 y reforzado en mayo de 2020 disfruta merecidamente su recompensa. Desde el descenso acontecido en 2002, casi 2 décadas después, el Burgos regresa a Segunda División, una categoría en la que siempre y cuando se resuelvan los problemas económicos existentes, vivirá un nuevo derbi burgalés entre la entidad blanquinegra y el Mirandés. Asimismo, la capital burgalesa contará, a menos que se produzca la ruptura del convenio entre ambas entidades, con un filial en la 4ª categoría del fútbol español.